chicos, vamos a hacer el tema de análisis diferencial de flujo de fluidos. Análisis diferencial, no es dimensional, de flujo de fluidos. Así se llama el tema. Listo. A ver, comenzamos con algo práctico. ¿Ya? A ver, espérense. Ahí está. Buenas tardes, Marco. ¿Qué tal? A ver. Análisis diferencial. Hay otra persona más, ¿ok? Pamela, ¿qué tal? Buenas tardes. Listo. Un minuto más. Ok. Ahora sí. Análisis diferencial de flujo de fluidos. A ver, hay que recordar algo acá, ¿ya? Hay que recordar el tema de los dominios. No sé si se acuerdan. O el tema de los sistemas. El tema de la frontera, ¿se acuerdan? Definir tu sistema, definir tu frontera. Ya. Eso es lo que vamos a analizar nosotros. A ver, cuando nosotros hablábamos de una pequeña cosita, ¿no? ¿Se acuerdan? Un pequeño cubito, todo, ¿no? Decíamos, lo bordeábamos, ¿no? Este va a ser mi sistema, ¿no? Mi frontera. Mi frontera. Donde acá dentro está mi volumen de control, que conocemos todos, y justamente acá está mi sistema, ¿no? Esto ya lo tenemos claro. En este caso va a ser algo parecido, pero ahora vamos a cambiarle la palabra. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a analizar el sistema, vamos a analizar el dominio. ¿Qué es el dominio? Lo que está dentro de la frontera. Es como un volumen de control, a eso me quiero referir. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tenemos acá un pequeño tabloncito, de esta manera. ¿Ya? Acá tenemos su soporte, todo bien. Y acá tenemos su piso, ¿no? Lo que tenemos simplemente, ya. Así y así. Perfecto. Vamos a hacerle su frontera, ¿no? Su volumen de control, como lo hayan estudiado ustedes. Ya está. ¿Qué pasa? En este dominio que yo tengo, hay algo característico en este dominio. ¿Sí? Hay algo característico en este dominio. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, porque habíamos analizado qué cosa, líneas de corriente. Y esto va a ser muy importante porque creo que era una pregunta de ustedes, no me acuerdo bien. Así que vamos a analizar esto. Si yo digo que acá hay velocidad entrando, está entrando uniformemente, ¿no? Se supone. Ya está. Entra por acá, puede ser un flujo de aire, como ustedes gusten. Entonces, cada flujo, ahí está. Cada flujo está haciendo una línea de corriente. Por lo tanto, va una línea de corriente así, otra línea de corriente así, se choca, va para arriba, este va así, lo mismo se choca, va para arriba, se choca, acá se va para abajo, y así sucesivamente. Genera líneas de corriente. Y no sé si han visto incluso algunos videos donde hay un carrito, de esta manera, un carrito de esta manera, con sus llantas, todo, ¿ya? Llanta, llanta, ¿y qué pasa? El carrito está de esta manera, tiene su línea de corriente de esta manera, porque se puede ver la línea de corriente incluso. A ver, ya. Justamente esos modelos que se ven en aire lo van a hacer para su práctica 4, ¿ya? Justamente, ¿qué cosa es esto? Son las líneas de corriente que les quiero hablar. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es el comportamiento dentro de nuestra frontera. Obviamente conocemos, un ratito, obviamente conocemos a esto de acá, que viene siendo el volumen de control. Esto ya lo tenemos claro ya, el volumen de control. Obviamente, si podemos hablar de una fuerza, puede estar atacándole acá, ¿no? Puede ser la fuerza normal que conocemos nosotros. O incluso una fuerza acá.
Lo que vamos a analizar es todo lo que está dentro, ¿ya? Teniendo eso dicho, ahora sí, pasamos a lo siguiente. Vamos a irnos un poco atrás a lo que ya hemos visto anteriormente. Conservación de masa, conservación de energía, pero ahora lo vamos a extrapolar mucho mejor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que había algo que no podíamos desarrollar? Es decir, recuerden, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos, no, estacionario porque esto es complicado? Porque esto depende del tiempo, ya. Ahora ya no va a suceder eso. Ahora sí lo vamos a desarrollar. Entonces yo hablo, conservación de masa. Me voy a la fórmula normal, el teorema de transporte de Reynolds que ya tenemos, ya sabemos, ¿ya? Teorema de transporte de Reynolds, con lo que me acuerdo. El B es igual a M y el B pequeño es igual a B sobre M, que viene siendo 1. Ya está. Por teorema de transporte de Reynolds, digo, ¿no? La tasa de cambio de la masa en donde en el sistema es igual a la masa en el volumen de control, ¿no? La tasa de cambio de la masa en el volumen de control era así, ¿no? Densidad diferencial de volumen más, entonces en el volumen de control, el flujo másico que entra menos el flujo másico que sale, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, acá va a haber una pequeña variación. ¿Por qué? Porque antes decíamos, ya, esto se va, porque es estacionario. Ahora ya no vamos a poder decir eso. Ahora vamos a tener que resolver. Pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Porque primero que nada, hay que darnos cuenta de algo. ¿Qué cosa es diferencial de volumen? Es una integral triple, ¿sí o no? ¿No? Es una integral triple cerrada en este caso, ¿no? Porque queremos volumen de un sólido. ¿Y qué cosa es en superficie? Es una integral diferencial de área. ¿Qué cosa es? Una integral doble cerrada. Entonces, ahí está la cuestión. Un ratito. Ya. Ahí está la cuestión. Tenemos, ya. Tenemos una integral triple y tenemos una integral doble. Está complicado, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar algo que está con integral triple e integral doble, pero sin desarrollarlo con lo que ya tenemos? O sea, sin hacer esto, pues, ¿no? Integral triple, diferencial de volumen, ¿no? Sino parametrizarlo todo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y nos vamos a remontar a cálculo multivariable, ¿ya? Ustedes ya vieron esto. ¿Cómo podemos pasar de una integral triple a una doble o una doble a una triple? Con el teorema de divergencia. Divergencia. Con este teorema vamos a poder resolver nuestra conservación de masa. Voy a repetir para los que acaban de unirse. Ahora lo que estamos analizando es el dominio, o sea, lo que está todo dentro de la frontera, ¿ya? Estamos analizando su conservación de masa. Teníamos con el teorema de transporte de Reynolds la fórmula, pero ahora ya no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Esto simplemente ya no voy a decir que es cero. Ya no voy a decir estacionario, no, todavía no. ¿Ya? Ahora vamos a qué cosa? A parametrizarlo todo. Como esto ya no puedo decir que es cero, se hace más complicado, porque tengo que juntar una triple integral con una doble integral. ¿Cómo sabes que es triple? Diferencial de volumen, pues, ¿no? Diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Diferencial de área, diferencial X, diferencial Y. Integral triple con integral doble. ¿Cómo lo resolvemos? Con el teorema de divergencia. ¿Qué me dice el teorema de la divergencia? Me dice que una integral triple, ¿ya? Multiplicado por una gradiente por un vector G diferencial de volumen es igual a una integral doble, bueno, cerrada, ¿ya? Por ese mismo vector G por el vector normal diferencial de área. Te puedes preguntar, Luis, no entiendo lo que estás hablando. ¿De qué me sirve esto? ¿Qué cosa es G? ¿Qué cosa es gradiente? Acá viene la cosa. Yo tengo que darme cuenta que si quiero pasar de una doble a una triple o una triple a una doble, tengo que tener en cuenta esto. Acá está mi diferencial de volumen, acá está una gradiente que no conozco y acá hay un vector G. Lo que voy a hacer es
asociar, voy a hacer analogía. Entonces, yo me voy a mi ecuación de acá. Fíjense, la voy a copiar igual. Integral doble, densidad, ¿qué más? Velocidad por vector normal por diferencial de área, ¿no? Igual a qué cosa. ¿Lo puedo hallar? Claro que lo puedo hallar. Fíjense, vector n, diferencial de área, diferencial de área. ¿Qué ha pasado? G, ¿qué cosa es? G es justamente lo de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿yo puedo pasar una doble a una triple? Sí. Digo, triple integral, gradiente de G. ¿Pero qué cosa es G? Con esto que sabemos, que G es igual a densidad por velocidad. Ahí está la cosa. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Densidad, velocidad, por diferencial de qué? Diferencial de volumen. Y ya está. Por el teorema de divergencia, ya hallé lo que yo estoy buscando, que es justamente esto de acá. Integral triple. ¿Y ahora qué voy a hacerlo? Voy a reemplazar. ¿Cómo es la tasa de cambio de la masa en el sistema? Cero. Ya. Más que aclarado ya, durante todo el ciclo. ¿Esto de acá cómo es? Esto de acá lo podemos hacer así, ¿no? A ver, déjeme ver. Sí, lo vamos a hacer así. Integral triple, ¿no? Cerrada. Diferencial de la densidad respecto al tiempo, ¿no? Porque ya lo sabemos también. Ahora, acá hay una cosa. Este diferencial respecto al tiempo pasa acá, ¿no? Entra. Estamos suponiendo que está entrando, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Puede que la densidad no esté solo respecto al tiempo, sino respecto a X, Y, Z y T. Por lo tanto, no es una diferencial así, sino una parcial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a usar? Diferencial parcial de la densidad respecto a la del tiempo. Diferencial de volumen. Más qué cosa? Más justamente lo que tenemos acá. Un momento. Justamente lo que tenemos acá. Copiar. Pegar. Y ya está. ¿Lo podemos juntar? Claro que sí. Esto lo podemos hacer así. 0 es igual a triple integral, ¿no? En el volumen de control, bueno, ya eso está más que claro. ¿De qué? De la derivada parcial de la densidad respecto al tiempo, ¿sí? Más el gradiente de la densidad por la velocidad. El gradiente de todo esto, ojo, ¿eh? No vaya a ser gradiente de densidad y todo eso por velocidad, no. Tiene que ser el gradiente de la densidad por la velocidad, ¿ya? Ya está. Y eso, simplemente, si de esta manera, y diferencial de, bueno, lo voy a poner con azul, diferencial de volumen. Luis, pero este es cero. Y esto es una integral de algo. ¿Significa que lo de adentro tiene que ser cero? Claro que sí. Entonces, con esa misma analogía, ¿qué voy a tener? Voy a tener una ecuación. Y esta ecuación es lo que yo voy a querer en el curso, en el tema. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar si realmente se conserva la masa. Pero ya no solo diciendo estacionario, incompresible. No, ya no ya. Ahora van a haber casos. Puede que uno sea transitorio estacionario. Puede que uno sea no transitorio incompresible. Otro puede que sea compresible estacionario. ¿Entienden? ¿Entienden por dónde voy? Entonces, por lo tanto, mi ecuación general para todo esto va a ser la siguiente. Diferencial de la densidad respecto al tiempo, diferencial parcial, más la gradiente de la densidad por la velocidad, igual a ¿qué? Cero. A partir de esto, voy a tener todo. Entonces, van a existir diferentes casos, como ya les había dicho. Flujo compresible, incompresible, estacionario, transitorio, etc. Me voy con el más simple, ¿ya? Caso 1. A ver, voy a poner primero, nos sirve para demostrar conservación de masa. Ahora sí. Caso 1. Voy a ponerlo así. Caso 1. Es un flujo compresible
y estacionario. Estacionario es sencillo, ¿no? No depende del tiempo. Vamos a copiar toda la fórmula y vamos a resolverla en función a mi consideración del caso 1. Digo entonces, Luis, flujo estacionario. ¿Qué significa? Que no depende del tiempo, ¿no? No depende del tiempo. Eso es sencillo. ¿Esto qué va a pasar? Cero. Simplemente, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? La gradiente de la densidad por la velocidad. Ya está. ¿Igual a qué? Igual a cero. Luis, pero eso yo lo puedo resolver. Sí, sí se puede resolver. ¿Cómo sería? A ver, es un poquito más complicado de lo que parece, ¿ya? Pero a ver, ¿por qué? Porque la gradiente va a afectar a la multiplicación de estas dos. Y hay que pensar qué cosa. La densidad está en X, Y, Z. ¿Y la velocidad en qué está? Está en U, ¿se acuerdan? En U, V y W. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Y el U en qué está? Está en X, Y, Z, este de acá, X, Y, Z y este de acá en X, Y, Z, ¿se acuerdan? Ya. Esto es más complicado de lo que parece. Pero a ver, vamos a estructurarlo. ¿Qué es la gradiente? La gradiente es esto de acá, ¿no? Diferencial respecto a X en Y más diferencial respecto a Y en J más diferencial respecto a Z en K. Ya está. ¿Es un multiplicado de qué? Multiplicado a densidad por velocidad. ¿Cómo sería esto? Sería vector densidad por U en I más densidad en V con J más densidad en W con K. No se esmeren en entenderlo, es muy complicado. O bueno, si tienen noción, perfecto, ya. Pero lo que va a resultar de esto es lo que nos interesa. ¿Qué va a ser? Es lo siguiente. La derivada parcial de la densidad respecto a U por U, ¿respecto a qué? Respecto a X. Más la derivada parcial de la densidad por la velocidad en el componente Y, más la derivada parcial respecto en Z de la densidad por el W. Ya está. ¿Y eso cómo tiene que ser? Tiene que ser 0. Ya está. Ese es el caso 1. Le voy a dar un dato curioso. Nunca en los ejercicios del profe venía el caso 1. Así que no hay problemas hasta ahora. Nos vamos al caso 2. El caso 2 sí es más común, ¿ya? Igual si quieren poner en su formulario, chévere. Este es el caso 1. ¿Cuándo qué? Cuando es compresible y estacionario. Ahora sí nos vamos al caso 2. Caso 2. El que todos conocemos. Fluido incompresible. Incompresible. Compresible. Y estacionario. Luis, y transitorio. También se podría hacer, pero no se llama mucho la atención. Y Luis, entonces, ¿por qué hacemos todo esto si a las finales se va a cumplir ecuación de continuidad? Lo que pasa es que de acá va a salir nuestra función corriente. ¿Se acuerdan cuando vimos línea de corriente? Ya. De acá va a salir. Es por eso que tenemos que ver este tema. ¿ya? Tenemos que ver el tema de lo que está dentro de una frontera, el dominio. Ahora sí. Fluido incompresible y estacionario. Voy a copiar lo mismo que está. Vamos a copiarlo de acá. Y lo vamos a pegar acá. Listo. Lo tenemos acá. Decimos entonces. Luis, estacionario. No depende del tiempo. Ya, perfecto. 0. Luis, incompresible. ¿En qué cambias ese incompresible? Obviamente, la densidad está en X, Y, Z, ¿no? Luis, pero es incompresible. ¿Verdad? ¿Qué significa? Que va a ser una constante. Esto es lo que significa incompresible. Que va a ser una constante. Es decir, que no va a depender de X, de Y, ni de Z. No, no va a depender. Va a ser una constante nada más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? La densidad va a salir. ¿Por qué? Porque ya no depende ni de X, ni de Y, ni de Z. Simplemente se van a ir. Entonces, ¿qué me va a quedar? Densidad por la gradiente de la velocidad igual a 0. Ahí está. Esto me quedaría. Y ahora, Luis, ¿qué haces? Obviamente, esto de acá no va a ser 0.
esto de acá va a ser cero. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Se cumple lo siguiente. Gradiente de la velocidad es igual a cero. Esto se va a cumplir cuando es incompresible y estacionario. Resuelvo. Este es más sencillo, ¿no? Gradiente de velocidad. Ya lo conocemos nosotros. A ver. Decimos. Derivada parcial. Bueno, lo voy a hacer así. Derivada parcial respecto a x de qué? Del campo. Del vector. No. Del campo. No, ¿cómo lo digo? De la componente x de la velocidad. ¿Ya? Más. Derivada parcial de la componente y de la velocidad más la derivada parcial de la componente z del w, o bueno, del componente z, igual a 0. ¿Qué significa esto, Luis? Que cuando es un fluido incompresible y estacionario, debe cumplir esto, ¿sí? O sea, esto de acá, recordemos, es conservación de masa. O sea que si se conserva la masa, esto de acá se debe cumplir. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Por acá lo tenía, déjenme ver. Acá está. Tengo, me dice, un problema me dice, la velocidad es igual a, la velocidad en uv es igual a x más b y más menos ay más cx y esto j por j, ya está. Me dice, ¿cumple conservación de masa? ¿Cumple conservación de masa esto? Entonces, ¿qué cosa hago? Primero que nada voy a hallar el u y el v, ¿no? El u, v y el w, ya está. U, v y w. A ver. El u es el que está al costado del i. Fácil. Ax más b. El w, este de acá. Menos ay más cx. Y el w, ¿dónde está? Cero, ¿sí o no? No tiene, por lo tanto, cero. Entonces, ¿qué cosa? Me dicen si cumple conservación de masa. ¿Qué hago primero? Consideraciones, ¿no? ¿Qué digo? Flujo incompresible y estacionario. Entonces, ¿qué cosa voy a decir? Derivada de u respecto a x, más derivada de v respecto a y, más derivada de w respecto a z, tiene que ser igual a 0. Si no es 0, no cumple conservación de masa. ¿Y qué pasa si no cumple? Simplemente el problema no existe. Tiene que cumplir conservación de masa sí o sí. Entonces reemplazo. Sería derivada de ax más b respecto a x, más derivada de menos ay más cx sobre derivada de y. Más 0 igual a 0. La primera, ¿qué sale? Sale a, ¿sí o no? ¿No? Derivada de ax, a. Derivada de b, no tiene x, 0. ¿Y acá qué cosa sale? Menos a, ¿sí o no? ¿No? Vamos a poner acá. Menos a, ¿sí o no? Igual a 0. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cumple o no cumple conservación de masa? Obviamente que cumple conservación de masa, en este caso. Entonces ya se dieron cuenta que cuando nosotros hacíamos conservación de masa, realmente no decíamos si cumplía o no, sino que hacíamos, usábamos la ecuación de continuidad, o sea, caudal que entra igual a caudal que sale. Y ahora ven la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de caudal que entra y caudal que sale, ¿qué estamos analizando? No estamos analizando el dominio, estamos analizando todo lo de afuera. En cambio acá, ahora, ¿qué estamos haciendo? Analizando lo que está adentro. Es por eso que les hablé sobre las líneas de corriente acá. Porque estamos analizando qué cosa? El vector velocidad. U, V y W. Esa es la gran diferencia. Es por eso que ahora la conservación de masa ya no va a estar en función del caudal, no. Ahora, ¿qué cosa va a ser? En función a el vector velocidad. A las líneas de corriente. Y ya está. Hasta aquí, chicos, ¿se ha quedado claro? Ya vimos conservación de masa. Ya vimos la primera parte. La segunda parte es conservación de cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? Si todo ha quedado claro hasta acá, perfecto. A ver, ¿se acuerdan que les había dicho que vamos a ver línea de corriente? Sí, vamos a ver algo parecido. ¿Ya? A ver, dime Camila, ¿qué ha pasado?
Ya, está bien. Pero primero voy a tomar agua. A ver, vamos a empezar con algo que a mí me gusta. ¿Ya? Es el tema de resumir todo en una palabra. ¿Cómo? Análisis dimensional, ¿qué cosa era? Ah, ya, hallar una relación entre prototipo y modelo. Entendías todo. ¿Qué cosa sería flujo interno? Hallar la pérdida de las tuberías. La pérdida mayor y la pérdida menor. Perfecto. ¿Para qué nos sirve análisis diferencial? Para demostrar las conservaciones. En este caso, conservación de masa. El siguiente que les voy a enseñar, conservación de cantidad de movimiento lineal. O sea, fuerzas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve el análisis diferencial de flujo? En este caso, de flujos de fluido. Sirve para demostrar la conservación. Aseverar la conservación de masa. Ya está. Ya no vamos a analizar lo que está afuera. Porque siempre analizamos lo que está afuera, ¿no? Lo que entra, lo que sale. Ya, ya no. Ahora vamos a analizar todo lo que está dentro. Es decir, lo que está dentro de la frontera. Suficiente. Si analizamos lo que está dentro de la frontera, vemos que hay líneas de corriente. Tú te puedes pensar, líneas de corriente, velocidad. Tiene que ver algo con velocidad. Y exactamente, es velocidad, lo que vamos a analizar. Es decir que, si no cumple cierta cosa de la velocidad, simplemente no cumple conservación de masa. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Vámonos al teorema de transporte de Reynolds, lo que ya hemos visto durante todo el ciclo. O bueno, lo que han estudiado para su parcial. ¿Se acuerdan, no? Tasa de cambio de la masa en el sistema es igual a, a la tasa de cambio de la masa en el volumen de control más flujo másico que sale menos flujo másico que entra. Ya. Ya no lo vamos a aprender así. ¿Ahora qué? Vamos a aprenderlo en fórmula. Y eso lo pueden apuntar. Es fórmula. Pero ¿qué pasa? Ahora ya no vamos a decir estacionario, transitorio, ¿para qué? Para que esto se vaya y simplemente sea cero. Ya no vamos a hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar todo paramétricamente. Pero la cosa es que no podemos, o sí podemos. ¿Por qué no podemos? Porque estamos hablando de una integral triple, que viene siendo diferencial de volumen, y una integral doble, que viene siendo diferencial de área. Y ahora, ¿por qué me refiero a que no se puede? Porque imagínate sumar una integral triple con una integral doble. Para para hacer una fórmula que quieras parametrizar es muy complicado de hacer. ¿Entienden? A ese punto quiero ir. Porque si fuera una suma, ¿no? 4 más 10 están en las mismas condiciones. Pero en este caso no. Uno está triple y otro está doble. Entonces, ¿para eso qué se va a hacer? El teorema de divergencia. Con el teorema de divergencia simplemente hacemos analogía y sacamos qué cosa? Que G es igual a la densidad por la velocidad. Entonces, hacemos que pase de una doble a una triple. Y ahora sí, con esta triple nueva que tenemos, o sea que vamos a reemplazar esto de acá, reemplazamos en toda la ecuación. Reemplazamos en la ecuación, tal como ya había explicado. Obviamente, integral de volumen, lo de adentro tiene que ser cero, ¿no? Por lo tanto, esto de acá se cumple. Todo esto de acá. ¿Para qué me sirve esto? Para demostrar la conservación de masa. Y ahora van a haber dos tipos de casos. ¿Ya? El primer caso, flujo compresible, es decir, que la densidad está, ya voy a poner acá, densidad es X, Y, Z, ya eso significa flujo compresible, y estacionario, que significa que no depende del tiempo. Como no depende del tiempo, simplemente se va, cero. Me queda esto de acá. Pero claro, es gradiente de la multiplicación o producto escalar de la densidad con la velocidad. Pero la densidad está en x, y, z y la velocidad está en u, v, w. Es muy complicado. Por lo tanto, me quedará así. Pero como ya les dije, el caso 1 no viene. Es muy complicado que venga. Así que nos vamos al caso 2. El caso 2 es algo más llamativo, es algo más sencillo. Cuando el fluido es incompresible, ¿qué quiere decir incompresible? Que la densidad es constante. Eso significa incompresible. Y estacionario. Estacionario, obviamente se va lo de acá, ¿no? Y me queda la gradiente, lo mismo, la gradiente de la densidad por la velocidad. Pero ¿qué es la diferencia? Es que la densidad ya no está en X, ni Y, ni Z. Es decir que ya no va a estar dentro de la gradiente. Como es una constante, simplemente va a salir. ¿Y cómo sale? Me queda esto de acá. Me queda la densidad que es constante, una constante cualquiera, 20, 10, 1000, lo que ustedes gusten, multiplicado por la gradiente de la velocidad. Entonces, ¿la densidad puede ser cero?
No, imposible, poco probable, porque también está el volumen específico y todo eso. Entonces no. ¿Qué cosa puede ser cero? La gradiente de la velocidad. Y claro, ustedes ya saben por gradiente, derivada material, qué es esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda de conclusión de todo esto? Porque recordemos, esto es conservación de masa, ¿sí? ¿Qué me queda? Que para que cumpla la conservación de masa, debe cumplir esto de acá. Eso me queda. Entonces, yo puse un ejemplo. Les puse de ejemplo esta velocidad y la pregunta era sencilla. ¿Cumple la conservación de masa? Simplemente analizamos, ¿no? Este sería mi U, este de acá sería mi V y el K, el W, perdón, sería 0. No hay W. Reemplazo en la ecuación, ¿no? Reemplazo en la ecuación si cumple conservación de masa. ¿Y qué me sale? Me sale que sí cumple conservación de masa. A menos A es 0. Ya está. Y listo. Terminó la conservación de masa. Para eso me sirve. ¿Qué pasa si yo pongo otro ejemplo, no? Velocidad de UV igual a, no sé, x al cuadrado y más 2y cuadrado j más 5zk. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Esto es mi u, esto es mi v, esto es mi k, ¿no? Por favor, perdón, este es mi w. ¿Qué digo yo? Ok, derivada de ax al cuadrado respecto a x más derivada de 2y cuadrado respecto a y más derivada de 5z respecto a, perdón, sí, también, respecto a z. Es igual a 0. La pregunta ¿es igual a 0? Vamos a reemplazar. ¿Qué sale? 2ax más 4y más 5 igual a 0. Yo les pregunto, ¿puede ser 0? Cualquiera me puede decir, sí, sí puede ser 0. Sí puede ser 0. Pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal esto si puede ser 0? Porque va a cumplir conservación de masa en un solo punto. Yo puedo decir x igual a 0, y igual a menos 4 quintos. Y reemplazo 0 menos 4 quintos, perdón, menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos, ¿no? Por 4 más 5 igual a 0. Sí, sí o no, ¿no? Cumple, cumple. Pero acá está la trampa. Es que cumplen un solo punto. Y eso no es posible en la conservación de masa. Y eso también lo iba a decir. La conservación de masa debe cumplir en todos los puntos. Mejor dicho, debe cumplir en todo el dominio. ¿Ya? O sea, para cualquier X, para cualquier Y y para cualquier Z. Y ahí está la cosa. ¿Ya? Entonces, ahora de en adelante, si me piden conservación de masa y me dan la velocidad, ¿qué voy a hacer? Voy a corroborarlo con esta fórmula de acá. Y la pueden anotar en su formulario. Nada más. Ahí queda. Ahora sí, paso a lo siguiente. Ya está. Bien. Bien, Camila. Ahora sí, les había dicho que esto tenía que ver mucho con la función corriente, o sea, con las líneas de corriente. Y ahora es el siguiente tema de acá, antes de ir a análisis de flujo de fuerzas. A ver, función corriente. A ver, la función corriente solo es cuando es un flujo bidimensional, bidimensional, y es un flujo incompresible. Solamente se cumple función corriente cuando es esto. Ya está. Entonces yo digo, voy a poner la conservación de masa respecto a U, X, más respecto a V, Y. ¿Sí? Flujo bidimensional. Luis, ¿puede ser WZ? Sí, porque es bidimensional. Puede ser W y acá X, perdón, acá U y acá X. Claro que sí también. ¿Entienden? Que sea bidimensional. No importa si es XY, YZ, XZ, no importa. U, X, W, no, perdón, claro. V, Y. Ahora sí, función corriente es cuando cumple esto. Yo digo, Luis, con esto yo puedo sacar
una función así como me enseñaron en línea de corriente, así? Más o menos yo te voy a decir. ¿Por qué? Esto de acá ya lo conocemos, ¿no? Es y respecto a x, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos así, esto es x y esto es y. Y decíamos, ah, es una función. Pero ahora, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirve? Me va a servir, obviamente, para conservación de masa, pero también para obtener una variable dependiente. Variable dependiente. ¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas líneas de corriente van así? Una está bien pegadita y otra está un poquito más ancha. Ya, justamente esto es la variable dependiente. Se va a llamar phi, si no me recuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Esto de acá me va a ayudar para el caudal. ¿A qué se refiere con caudal? A ver. A ver, primero que nada, esta variable dependiente va a reemplazar a la función. ¿Ya? Es decir que ya no vamos a hablar de y de x. Ahora vamos a hablar de ¿qué? Vamos a hablar de la variable dependiente. Ahora la variable dependiente van a ser estas líneas de corriente. Entonces, va a ser así. Tengo acá ya, esta es mi XY, es mi coordenada. Y tengo acá tres líneas de corriente, fíjense. Acá una, ¿ya? Acá tengo otra. Y acá tengo otra. Así de esta manera. O incluso lo puedo cambiar la forma, así. A ver, así. Ya está. Este va a ser ¿qué cosa? Mi phi 1, mi phi 2 y mi phi 3. Ya está. Tengo tres variables dependientes. ¿Qué? ¿Es mi función corriente? Sí, es una función corriente. Es como mi línea de corriente. Pero ahora la duda está. Luis, que yo recuerde, tú me habías dicho que línea de corriente era esto. De x es igual a v respecto a u, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos esto en línea de corriente? Ya. Vamos a llevarlo un poco más allá. Primero que nada, estas líneas, esto de acá, esta variable dependiente, valga la redundancia, va a depender de lo que viene siendo el caudal. Es decir, la diferencial del caudal va a ser lo mismo que la diferencial de esta variable dependiente. Por lo tanto, yo puedo decir que el caudal, ¿qué cosa es? Esto es volumen, flujo volumétrico, o sea, caudal, ¿ya? Poner acá, poner acá, caudal. Es igual a qué cosa? A la integral de 1 a 2, ¿de qué cosa? De la diferencial del phi, ya está, de la variable dependiente. Es decir, que esto es como si yo dijera, no, acá me falta algo. Acá me falta por el ancho, eso me faltó, por el ancho, ahora sí. Esto de acá es como si yo dijera que vamos a poner acá, ahora sí, que el volumen es igual a qué cosa? A la resta de dos variables dependientes multiplicados por su ancho. Es decir, que puedo obtener el caudal, sí. ¿Y qué cosa sé? Si acá yo tengo un tramo A y acá yo tengo un tramo B, ¿qué cosa voy a saber? Que el, el caudal de A es lo mismo que el caudal de B, por conservación de masa. Ya está. Nada más. Ahora, les explico esto del sí, porque, bueno, para que sepan. Ahora la pregunta es, ¿cómo hallo el sí? ¿No? ¿Cómo hallo el sí? La fórmula es esta. U es igual a el sí respecto a y V es igual a menos el sí respecto a X. Es decir que yo teniendo el sí, puedo tener ¿qué cosa? Mi vector velocidad en el componente X y mi componente en Y. O sea, el U y el V. ¿Y con esto qué puedo demostrar? Puedo demostrar conservación de masa. Para esto me sirve. Ahora sí, a ver. Preguntas acá como tal. A ver, ¿qué puedo decir sobre el ancho? El ancho, el ancho, el ancho. Ah, ya. Ah, ya, una cosa más. Esta variable dependiente está en metros cuadrados por segundo. ¿Ya?
metros cuadrados por segundo. Es por eso que al multiplicarle el ancho, ya tenemos lo que viene siendo el caudal. Ya está. Ahora sí. A ver, ¿qué les podría decir de esto? No vino ningún problema sobre esto, la verdad. No creo que venga un problema sobre esto. Así que vamos a pasar a la siguiente. ¿Ya? Esto solo lo enseño porque está en el syllabus. Pero no viene. Así que ya. Ahora sí. Ya hicimos la primera parte de este tema, de este nuevo tema. Pero ahora falta la segunda parte. La primera parte habíamos dicho que era conservación de masa, ¿no? Conservación de masa. Ahora lo extrapolamos a un concepto diferente para todo eso. Ya. Ahora nos vamos a ir con lo más complicado, pero a la vez lo más divertido. Ya no vamos a hablar de conservación de masa. Ahora vamos a hablar de conservación de la cantidad de movimiento lineal. De esto vamos a hablar ahora. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Luis, conservación de masa, teorema de transporte de Reynolds, el B vale M, el B chiquitito vale 1. ¿Acá vas a aplicar lo mismo? Claro que sí. Vas a aplicar teorema de transporte de Reynolds. Lo que ya conocemos, ¿no? ¿El B cuánto vale? ¿Qué cosa quiero conservar? Cantidad de movimiento lineal. O sea, vale masa por velocidad. Perfecto. ¿El B chiquitito qué cosa es? Es el B grande sobre M. O sea que vale velocidad. Ya está. Teorema de conservación de Reynolds para la cantidad de movimiento lineal. Decimos, la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal en el sistema es igual a la tasa de cambio de la cantidad de movimiento lineal en el volumen de control. Bueno, acá me faltó. Velocidad por densidad por diferencial del volumen, el volumen de control, más, y acá decimos, ¿no? El flujo de la cantidad de movimiento lineal que sale menos el flujo de cantidad de movimiento lineal que entra en la superficie de control. Esto es velocidad, densidad, velocidad, vector normal, por diferencial de área. Ya está. Bueno, si quieren, no vamos a confundirnos, vamos a ponerlo así de esta manera. ¿Ya? Así de esta manera, para no confundirnos con esta velocidad. Esta velocidad relativa se le dice. Pero bueno, ya. Ahora sí. Obviamente sabemos que esto no es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que existían fuerzas internas y fuerzas externas. ¿Las fuerzas internas a qué se refiere? Se refiere a, por ejemplo, el peso por la gravedad, ¿no? Un cuerpo está pegado al piso por la gravedad, fuerza gravitatoria. ¿Qué más? Fuerza de contacto también. Y muchas fuerzas más, ¿no? Fuerzas externas a qué se refiere? Por ejemplo, vamos a poner a alguien empujando algo. Le está aplicando ¿qué cosa? Una fuerza, ¿sí? Ya está. Eso ahí es un ejemplo. Pero ahora vamos a considerar lo que más odiamos en la primera parte del curso. Las viscosidades. ¿Se acuerdan cuando yo les puse un ejemplo? Les dije, acá tengo una tubería. Pues ya, voy a poner, acá tengo una caja, ¿no? Con fluido, con agua, con bastante agua o de aceite, lo que sea. ¿Dónde considero mi volumen de control? Decíamos, lo consideramos afuera, Luis. ¿Por qué? Para no considerar las fuerzas viscosas, ¿se acuerdan? La viscosidad. ¿Por qué? Porque si hablamos de viscosidad, acá mira, esfuerzo cortante, acá también hay esfuerzo cortante, acá también hay esfuerzo cortante. Y ahora, esto de acá no es una cara, esto de aquí es un cubo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a haber esfuerzo cortante por acá también esfuerzo cortante, por acá también esfuerzo cortante. ¿Entiende? Por ese tema no consideramos la viscosidad. ¿Por qué? Porque aparte son fricciones. Por lo tanto va a ser aún más difícil mi cálculo. Pero ahora llegamos al momento donde sí lo vamos a considerar. Vamos a considerar ¿qué cosa? Todas las viscosidades. Y eso se resume en una sola palabrita. El tensor de esfuerzos. A ver, primero que nada, esto de acá les había dicho que es suma de fuerzas, ¿no? ¿Sí? Ya, hasta ahí vamos bien. Pero la suma de fuerzas se extrapola en dos lados, como les había dicho. Fuerzas internas y fuerzas externas. Vamos a hablar de las internas.
Las externas ya simplemente las estamos dejando. Internas. Tenemos integrar en el volumen de control de qué cosa? La densidad por la gravedad por diferencial de volumen. Luis, ¿esto qué cosa es? Es como si fuera el masa por gravedad. ¿Por qué lo digo? Densidad por volumen, ¿qué cosa es? Masa. Masa por gravedad, fuerza. Ahí está. Solamente que lo ponemos así, ¿por qué? Porque la densidad está en X, Y, Z. El diferencial de volumen de X, de Y, de Z. Muy bien. Luis, ¿y cómo tomas esto de las fricciones, de las viscosidades? Es qué cosa? Una superficie de control. ¿Por qué? Porque estamos analizando caras. Obviamente estamos analizando un cubo, pero un cubo tiene caras. ¿Y dónde sucede esto de las viscosidades? En un área. Recuerden eso. Entonces decimos, superficie de control de qué? El tensor de esfuerzos, que ahorita les voy a enseñar esa fórmula horrible, qué cosa es, por el vector normal por diferencial de área. Suficiente. Ya está. Entonces, la suma de fuerzas es todo esto. Significa que voy a tener que desarrollar con todo esto. Digo entonces, voy a reemplazar. Voy a dejar todo esto, copiar, y voy a ponerlo acá. Pegar. Miren la fórmula que tenemos. ¿Eh? Esta fórmula de acá tenemos. Un poquito larga, un poquito complicada, se ve intimidante, pero créanme que no. Primero, ¿qué voy a hacer? Obviamente tú vas a decir, Luis, ya no puedo decir estacionario, ya no puedo decir incompresible para eliminar, ahora tengo que hacerlo todo paramétrico, así como lo hice en conservación de masa, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Tengo integrales triples y tengo integrales dobles, mira, este de acá es triple, este de acá es doble, este de acá ¿cómo es? Es triple, este de acá ¿cómo es? Es doble. ¿Qué hago entonces? Primero voy a juntarlas, eso va a ser lo primero que voy a hacer. Voy a juntar en un lado las de volumen y voy a juntar en otro lado las de diferencial de área. A ver, déjame ver si está bien. Sí, sí está bien. Entonces, la de volumen las voy a poner para la izquierda, ¿ya? Para ver qué tal sale. O mejor para la derecha. A ver, déjame ver. Mejor para la derecha. Estos de acá los voy a poner para la derecha. Me quedaría así. Integral doble. Abro. Y J. Y acá le sumo este, pues, ¿no? A ver, voy a sumar este de acá y este de acá. La integral simplemente se va afuera, ya este de superficie de control. Me queda, a ver, este de acá se repite con este de acá, por lo tanto sumaría lo que está acá. O sea, perdón, restaría, ahí está. Velocidad diferencial por la velocidad, ya está. ¿Y esto en qué? N diferencial de área, nada más. ¿Igual a qué cosa? Igual a, acá lo mismo, integral triple, este es el volumen de control, y hago lo mismo. ¿Qué me queda acá? Me queda lo mismo esto con densidad, pero bueno, solamente que me quede esto. ¿Me queda qué cosa? Densidad por volumen menos densidad por gravedad. Ya está. Multiplicado todo esto, ¿por qué? Por diferencial de volumen. Y ahora acá está la cosa. Luis, ya, lo agrupaste. Todo bonito. Ahora, ¿qué hacemos? No podemos juntar integrales dobles con integrales triples. Teorema de la divergencia. ¿Qué habíamos dicho del teorema? Habíamos dicho que podíamos pasar de triples a dobles o de dobles a triples. Vamos a hacerlo al revés. De dobles a triples. Bueno, ya lo hemos hecho de dobles a triples. Sería así entonces. Integral doble, ¿ya? Es un g multiplicado por un n por diferencial de área. ¿Igual a qué cosa? Esto es igual a una integral triple siempre y cuando se le multiplique, ¿qué cosa? Una gradiente. Y ya no se le multiplique el vector normal. Diferencial de volumen. Hacemos analogía. ¿Qué cosa es lo que queremos pasar de doble a triple? Esto de acá, ¿sí? Ya está. Haciendo analogía, tenemos lo siguiente. A ver,
Esto de acá es igual, no importa. Esto de acá, bueno, mejor dicho, esto de acá es igual. Entonces, ¿qué va a pasar? El G, ese de ahí, ¿qué cosa vale? Vale tensor IJ menos V, densidad, por velocidad. Y si yo quiero triple, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar acá. Igual a integral triple de ¿cómo se llamaba? La gradiente de todo lo que acabo de poner. Tensor IJ menos. Ahí sí va a estar claro. Sí, está bien. Menos velocidad por densidad por la velocidad. Diferencial de volumen. ¿Y con cuál me voy a quedar? Me voy a quedar con esto, obviamente. Porque quiero que todo sea triple. Y ya está. Reemplazo ahora sí. Si quiero reemplazar y quiero que vaya todo a la derecha porque quiero que valga 0, entonces digo, ¿no? Esto de acá que vaya para el otro lado. Digo entonces, 0 es igual a esto de acá que voy a poner. Voy a copiar igual como está. Ah, me faltó algo acá. Mira. Es no solo esto, sino que este de acá entra acá. Por lo tanto sería así. Diferencial parcial de la densidad, velocidad respecto al tiempo. Ahora sí. Bueno, acá ya lo puedo sacar. Ahora sí sería así. Y pues esto lo van a apuntar ya, en su formulario. Solamente estoy explicando de dónde está saliendo la fórmula. Respecto al tiempo, ¿ya? Más, no, bueno, esto va a pasar al otro lado como positivo y esto va a pasar al otro lado como negativo. Ya está. Más la gradiente de, bueno, ya lo puedo meter así. Velocidad por densidad por velocidad. Se ve raro, pero ahorita lo vamos a hacer bien, ¿ya? Menos, ahora sí, densidad por gravedad menos bueno, la gradiente de ese tensor de esfuerzos. IJ. ¿Y todo esto qué cosa? Diferencial de volumen. Luis, pero lo de adentro tiene que ser 0. Claro que sí. Entonces copiamos todo esto y todo esto de acá es igual a 0. Se ve complicado, ¿no? Se ve complicado, se ve intimidante. Llegamos a la mitad de lo que queremos hacer. Esto de acá, que están viendo ustedes, se le llama como ecuación de Cauchy. Cauchy-Euler no, ecuación de Cauchy nada más. Ya está. Ahora sí. Uf. Vamos a hablar del tensor de esfuerzos. Es muy complicado, sí, pero vamos a, ¿cómo se llamaba? A desarrollarlo de una manera que se pueda entender. A ver, el tensor de esfuerzos, así como inocente que se ve, ¿no? Parece un 6 nada más. Es realmente todo esto, mire. A ver. X, XY, XZ, XX, ZX, ZY, sí, YZ. Esto de acá que ven es el tensor de esfuerzos. Obviamente conocen esto, ¿no? Es el tau. El tau es fuerza sobre área. Ya está. ¿Fuerza sobre área dónde? En un eje XY. XZ, perdón. Eso es lo que estamos viendo. Ya, ese es el tau. Es muy complicado, ¿no? Se ve horrible. Pero podemos hacer esto, mire. ¿Qué cosa sé qué cosa es esto de acá? ¿Qué cosa es esto? Esto de acá es presión. ¿Se acuerdan? Presión normal. Fuerza sobre área. ¿Fuerza qué? Fuerza normal es igual a presión. Pero eso no tenía una letra. Es la letra sigma. Entonces, ¿esto yo lo puedo separar? Claro que sí. Fíjate. Lo vamos a separar en dos. Presión. Bueno, en este caso menos presión porque está dando a la cara opuesta. Menos presión. 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Vamos a reducirlo un poco esto, si no va a alcanzar espacio. Copiar esto. Vamos a pegarlo acá. Y vamos a hacer esto. Más esto de acá se va, se va, se va. Acá queda esfuerzo XX, esfuerzo YY y tau, perdón, ZZ. Así quedaría. Ya está. Ahora sí. ¿Qué digo yo? Acá tengo una relación. Si yo me acuerdo, ¿qué cosa? El tau es viscosidad por gradiente. ¿Por gradiente qué hablo? Derivada parcial de la velocidad respecto a m, ¿se acuerdan? Ya. Acá vamos a conocer un nuevo factor. Así como la gradiente, existe un gradiente cuadrado. Un gradiente cuadrado. ¿Cómo se llama? Se llama Laplaciano. Laplaciano. Este de acá es el motivo por el cual no se puede resolver la siguiente fórmula que voy a poner. Es porque no se le da algo coherente, una solución coherente de que diga, pucha, con esto ya puedo desarrollar todo. ¿Por qué lo igualé a cero el azul? ¿Sí entendiste? A ver, lo igualé a cero porque todo esto de acá lo estoy pasando para la derecha. Entonces me quedaría cero de un lado y me quedaría todo en otro lado. Ya. A ver. Ahora sí. Ya. Ahora, ¿qué es el Laplaciano? El Laplaciano es esta fórmula de acá. Es, atención, la segunda derivada de la gradiente más la segunda derivada de la gradiente más la segunda derivada de la gradiente. O mejor dicho, la segunda derivada de todas las derivadas parciales. Eso de ahí es el Laplaciano. O sea, si me dicen Laplaciano de, de no sé, de la presión, tengo que hacer de la presión, de la presión, de la presión. Cosas así, ¿entienden? Eso es el Laplaciano. Ahora sí, chicos. Nos vamos a la última fórmula y con esto se acaba y hacemos un ejercicio y nos vamos todos. ¿Qué pasa? La conservación que estamos viendo ahorita, la conservación de cantidad de movimiento lineal, es para demostrar que las fuerzas las fuerzas viscosas son mucho más relevantes en nuestra ecuación. Por lo tanto, no es algo simple de decir, ya, esto de acá vale cero o esto de acá no lo considero. No, se tiene que sí o sí considerar. Pero la cuestión es que vamos a llegar a una fórmula que es imposible de resolver. O sea, para nosotros normal, sino que para los científicos, para los matemáticos es imposible de resolver ya que no le dan una solución concreta. ¿A qué me refiero con una solución concreta? Es por ejemplo el caso de la ecuación. Yo te puedo decir 3x más 2y es igual a 0, mejor, más 3 es igual a 0. Que x valga 0 y que y valga menos 3 medios. Y vas a decir, cumple, entonces ya funciona. No. La cosa está en que esta ecuación que les voy a poner ahorita cumple para ciertos casos, pero no para todos los casos. ¿Y eso qué significa? Que es imposible de resolver. Porque si cumple para ciertos casos, debería cumplir para todos. Y así qué cosa, se oficializa como una ecuación. Pero en este caso no. Es por eso que lo llaman el problema del millón, el problema de Navier-Stokes. Ahora sí, Navier-Stokes. Atención. Ecuación de Navier-Stokes. Ok. Ecuación de Navier-Stokes. También llamada como el problema del millón. No, perdón. El problema del milenio. Y la pregunta es, ¿por qué no se puede resolver? Porque solo aplica en unos puntos y no en toda
no en general. Ya está. Entonces, si es que les viene su teoría en el final, porque esto vino en el final. Pino, ¿por qué Navier-Stokes no se puede resolver? La respuesta es esa. Porque solo se pueden aplicar en unos puntos, pero no de manera general. No han llegado a una conclusión de que en todos los números del mundo se resuelva esto. No se puede. Ya está. Ahora sí, vamos con la función o la ecuación. Primero voy a cargar mi tablet, ¿ya? Está bajo batería. Ahora sí. Listo. Se puede ver, ¿verdad? Pues creo que sí. Ya, ahora sí, nos vamos con la ecuación. La ecuación es la siguiente. No quiero que se me pierdan, ¿no? Densidad por la derivada material, escuchen bien, de la velocidad, la derivada material, o sea, la derivada material de la velocidad, ¿ya? O la tasa de cambio de la velocidad, como lo quieran decir, igual a menos la gradiente de la presión, escuchen bien, ¿eh? De la presión, más la densidad multiplicado por vector de la gravedad. Ahorita van a entender qué es esto de vector de la gravedad. Más la viscosidad multiplicado por el laplaciano de la velocidad. Acá acabó la fórmula. Este es el problema del milenio. Se ve intimidante, ¿no? No lo voy a dudar. Voy a poner qué cosas son ya. No vaya a ser que se confundan. Algunos se confunden esto o esto de acá se confunden con el vector U de la velocidad. Eso está mal. Es el cero. Densidad. Voy a poner acá. Derivada material de la velocidad. Esto de acá, ¿qué cosa es? Gradiente. ¿Ya? Esto de acá, ¿qué cosa es? Presión. Esto de acá, ¿qué cosa es? Vector velocidad. Esto de acá, ¿qué cosa es? Viscosidad. Ahora sí, yo les pregunto, oye Luis, pero la velocidad tiene en U, tiene en V y tiene en W. Está horrible. Sí, pero tienen suerte, porque esta ecuación, lo voy a poner acá explícitamente, se resuelve por partes. ¿A qué me refiero con partes? Significa que primero voy a evaluar en el componente X. O sea, ¿qué cosa? Si estamos hablando de velocidad sería en el componente U, ¿sí o no? A eso me estoy refiriendo. Luego en el componente Y. Luego en el componente W. A eso me estoy refiriendo, chicos. Componente Y, componente U. Ya está. Digo entonces, para el componente X, ¿cómo sería? Densidad de la derivada material, pero ¿de qué? Ya no de la velocidad, sino de el U. ¿Igual a qué cosa? Menos. Luis, esto de acá es gradiente. Está complicado. No te preocupes. Componente X. La derivada parcial de la presión respecto a qué? Respecto a X. ¿Entiende? Más la densidad. Luis, esa gravedad está horrible. ¿Qué cosa es? Vector velocidad. ¿En dónde estamos? Componente X. La gravedad en X. Más ¿qué cosa? La viscosidad con el laplaciano al cuadrado. ¿De qué? De la velocidad. Pero la velocidad en qué estamos considerando? Componente X. O sea, en U. ¿Entiende? Lo voy a poner con rojo todo lo que va a cambiar. ¿Entienden hasta ahí? Bien. Luis, ¿puedo replicarlo en el componente Y? Claro que sí. Componente Y. ¿Qué cosa utilizamos? Utilizamos el V. Por lo tanto digo, ok, densidad por la derivada material, ¿de qué? De U.
No, ya no, sino de V. Igual a qué cosa, menos. A ver, déjenme ver algo. No sé si me equivoco. A ver, déjenme ver. Eh, No, eso está bien. En el componente respecto a Y, ya dijimos ya, más la densidad de la gravedad en Y, que ya lo conocemos todos, ¿no? 9,81, más la viscosidad por el laplaciano de V. Luis, y en el Z, lo mismo. Incluso lo voy a copiar y simplemente voy a reemplazar. Ay, lo eliminé. En el componente Z, no voy a usar V, voy a usar W. Entonces, ¿qué va a ser? Acá va a ser W, acá va a ser W, acá va a ser Z y acá va a ser Z. ¿Hasta ahí entendieron, chicos? Espero que sí. Ya está. Entonces, Luis, ¿por qué me enseñas Navier-Stokes? ¿De qué me sirve? Es que a ustedes le van a pedir esto, mire. Haya la presión en XY. ¿Y cómo hallan eso? Lo van a hallar en partes, como les dije. Acá y acá. ¿Qué pasa si yo tengo esto? Derivada de P respecto a X igual a poner 8X. Vamos a tener derivada de P respecto a Y igual a 4Y. ¿Qué hacen ustedes? Ah, sí, simple, Luis. Derivada de la presión, ¿no? Integro, pues, ¿no? Derivada de presión igual a 8X derivada de X. Derivada de presión igual a 4Y derivada de Y. Integro, ¿no? Integro, 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 integro. Acá que me sale presión en XY es igual a qué cosa? Es igual a, que es de X, ¿no? Sí. Digo entonces, es igual a qué cosa? 8X al cuadrado sobre 2 más una constante en qué? En Y. Y acá, presión de XY es igual a 4Y cuadrado sobre 2 más una constante en X. ¿Qué tengo acá? 4X al cuadrado más 6Y. ¿Y acá qué cosa tengo? 4Y, no, 2Y al cuadrado más CX. ¿Qué hago? Igualo, pues, ¿no? Son lo mismo, mire. ¿Qué me da a entender? Que 4XY es esto, ¿sí o no? Y CY, ¿qué cosa es? Es esto. ¿Lo puedo resolver de otra forma? Claro. Vamos a hacer esto, mire. Vamos a agarrar este primero. P respecto a X es igual a 8X. Tenemos que presión en XY es igual a ¿qué cosa? Es igual a 4X cuadrado más 6Y, ¿no? ¿Qué hago? Ahora esto, todo esto lo derivo respecto a Y. ¿Qué me queda? Derivada de P respecto a Y igual a 0, se va, y C' de Y, ¿cierto? ¿No? Pero Luis, yo ya tengo esto, lo tengo acá. Ah, ya, más sencillo. Igual a 4Y. ¿Qué hago? Integro, integro en ambos. Tengo que CY es igual a 2Y cuadrado más una constante K que podemos decir que vale 0. Constante K. Que podemos decir que vale 0. Entonces, ¿qué me queda? Que PXY es igual a lo que valía antes, ¿no? Esto de acá. 4X al cuadrado más 2Y al cuadrado. Que es justamente lo mismo de arriba, ¿sí? Es lo mismo. Este de acá. Para eso me sirve la ecuación de Navier-Stokes. Para poder hallar la función de la presión. Luis, ¿y si estuviera en 3? Más difícil. Pero se puede hacer. ¿Entiende? Pero la cosa está, Luis, entonces siempre va a cumplir esto. Siempre voy a hacer Navier-Stokes en cada componente y luego simplemente reemplazo. No, falta un paso más. Un pequeñísimo paso más. El siguiente paso es la solución suave. Este es el siguiente paso. La solución suave. Luis, ¿a qué te refieres con solución suave? Este paso se hace debido a que
esta presión o incluso la velocidad se hace para comprobar que la presión en X, Y, Z, ¿ya? Escuchen bien, no tenga asíntotas o curvas. Y los voy a remontar a su curso de cálculo diferencial. ¿Se acuerdan cuando decíamos límite de A tendiendo al infinito de tal e igual a 0? Asíntota vertical. ¿Se acuerdan? Algo así es esto de acá. Cuando te hablan de solución suave, significa que yo voy a comprobar que realmente la función de la presión no va a ser así, miren. Presión y luego, ¡plup! Acá, presión. ¿Entienden? A eso es a lo que voy. Tengo que comprobar de que no hayan asíntotas, no hayan curvas raras y todo eso. ¿Cómo lo hago? Simple. Derivada al cuadrado de la presión, o mejor dicho, mejor voy a poner eso. Mire, derivada de Y respecto a presión derivada de X igual a derivada de X de la derivada parcial de la presión respecto a Y. Esto de acá es la ecuación de solución suave. Luis, si yo tengo que esto vale 5 y este, por ejemplo, ¿no? Este vale 10x y este vale menos 4x. ¿Qué voy a decir? Ah, ya. Primero voy a, ¿qué cosa? Derivada parcial acá, ¿no? O sea, 10x igual a derivada parcial de x menos 4x. Menos 4y, perdón. 4y. ¿Acá qué me sale? ¿Hay derivada de y respecto a x acá? Imposible, ¿no? 0. ¿Y acá? 0. ¿Qué significa? Cumple solución suave. ¿Entienden? Eso es lo que significa. A ver, hagámoslo con esto. Con el problema que acabo de poner. 8x y 4x. Derivada respecto a y de 8x igual a derivada respecto a x de 4y. ¿Cumple o no cumple? Cumple, cumple. Ya está. Cumplió solución suave. No tiene asíntotas ni curvas. Ya está. Y listo. Se acabó. Hasta acá viene su PC3. Sencillo, complicado. Vamos a estructurarlo en pasos como siempre lo hacemos. ¿Ya? Fluido interno lo hemos hecho, análisis dimensional lo hemos hecho. Vamos a hacerlo acá también. Luis, hay un problema que me dan la velocidad y me piden la presión en 5,2. Estoy suponiendo, cuando X vale 5 y cuando Y vale 2. ¿Cómo lo resuelvo, Luis? Ok, primer paso. Paso 1. Conservación de masa. ¿Se acuerdan que les había dicho, no? ¿Qué decimos? Diferencial de U respecto a X más diferencial de V respecto a Y más diferencial de W respecto a Z debe ser igual a 0. Tiene que cumplir sí o sí. Luis, he resuelto con la velocidad que me dieron y no me sale 0. Ah, ya. Pones acá, respuesta. Respuesta. No cumple conservación de masa. 5 puntos. Ya está, no cumple conservación de masa. Si no cumple conservación de masa, yo no puedo aplicar conservación de cantidad de movimiento lineal. Es así de simple. Obviamente el profesor no lo va a dejar así. Va a cumplir eso de ahí. Entonces el paso 1, ¿qué cosa es? Saber si cumple conservación de masa. Voy a poner acá. Cumple conservación de masa. Ese es el primer paso. El segundo paso. Navier-Stokes. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar en las componentes que te den, ¿no? Componente en X, ya sabes cómo ya, incluso lo voy a copiar. Componente en X, acá está. Y la componente en Y. Eso es lo único que vas a hacer en Navier-Stokes. O sea, vas a mirar tu formulario y simplemente vas a reemplazar. Sencillo, ¿no? Ya está. Vamos a eliminar esto. Vamos a poner acá. Y luego, componente Y.
¿Qué vas a hacer acá? Vas a hallar esto de acá. En este caso vas a hallar qué cosa. Diferencia de P igual a tanto y acá diferencia de P respecto a Y igual a tanto. Eso es lo que vas a hallar. Entonces, ¿cuál va a ser mi paso 3? El paso 3 va a ser solución suave. O sea que vas a hacer la fórmula de esto respecto a Y, ¿de qué? Del P respecto al X. ¿Igual a qué cosa? Esto respecto a X, ¿de qué? De P respecto a Y. ¿Ya? Y ya está. Y paso 4, el último paso. ¿Qué cosa va a ser? Hallar el campo de presiones. ¿Cómo haces eso? Como ya te había dicho, ¿no? Vas a hacer presión de X, ¿no? Igual a tanto, presión de Y igual a tanto, vamos a ponerle A, vamos a ponerle B. ¿Qué cosa vas a hacer? Vas a hallar una relación acá, ¿no? XY es igual a el P de XY de acá. Y ya está, se acabó. ¿Qué pasó? No, se apagó. Ah, no estaba cargando, caracho. Listo. Mira, justo se acabó la clase. No, mentira. Estoy volviendo a conectar. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Estuvo complicado? ¿Cómo lo vieron? Intenté ser lo más concreto posible con todo esto porque ya es segunda vez que enseño este tema, pero no se hace tan complicado en Copiar. Es algo más sencillo, es algo más práctico, con pasos se estructura todo. Vamos a ver un ejemplo y ahí lo vamos a acabar. Para que vean cómo se resuelve y listo. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Está pidiendo mi tablet. A ver, recomendaciones para su práctica 3. A ver, va a venir, bueno, ya les dije por audio, ¿no? Va a venir una pregunta de, ¿cómo se llamaba? De análisis dimensional. Va a valer 6 puntos, ¿ya? Le van a dar ahí, depende de tal, van a resolverlo. Sencillo. Si ya entendieron lo de los pasos y todo eso, sencillo, 6 puntos regalados. Eh, Va a venir otra pregunta que es de las tuberías. Les van a dar, no, no les van a dar el K. Es de tuberías, es sencillo. ¿Ya? Se trata de un fluido que va por dos lados, pero te piden el primer caso que es considerando un solo lado y considerando el segundo lado. Eso de ahí te pide. ¿Qué más? Y claro, ahí vas a tener que hallar flujo paralelo porque la misma pérdida de arriba es la misma pérdida de abajo. Lo van a ver, está chévere. Tercero, tercera pregunta es sobre esto de acá, sobre lo que estamos viendo. Igualito como los pasos que estoy explicando, igualito tienen que aplicar. Vale 4 puntos, si no mal. Y la última es sobre análisis dimensional, pero tiene que ver con análisis, o sea, flujo dimensional, ¿ya? O sea, lo que estamos viendo, pero no en coordenadas cartesianas. X, Y, Z no, sino en coordenadas de radianes. O sea, cuando vale R, cuando vale teta, cuando vale rho, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo habrán visto, son coordenadas cilíndricas. Así que yo les recomiendo buscar coordenadas cilíndricas para Navier-Stokes, nada más. Porque el caso es lo mismo. ¿Ya? A ver. Ya, vamos a hacer el último y terminamos. ¿Estamos grabando? Sí, está grabando. A ver, déjame ver. Este lado. A ver si me capta el internet. No me capta al parecer. Me capta el internet, me capta el internet. Y llegamos, ¿ya? Ahí está.
Listo. Si estoy compartiendo pantalla, perfecto. Esto. Y ahora sí me ubico acá. Listo. ¿Dónde estábamos, ya? Ahora sí, ejemplo. Ejemplo. Me dice, si la velocidad ya es de u y v igual a 10 más 15x en y más menos 8y más 5 más 5 más 3x en j y más nada. Ahí acá. Ya está. Solamente me dan eso. Y me dicen, haya la presión en 1, 2. Ya está. Nada más. Eso nomás me dice. Y me ponen acá. Si el flujo es estacionario e incompresible. Ok. Vas a decir, ¿no? Luis, no te preocupes. Paso 1. Vamos a aplicar conservación de masa. Recordamos, ¿no? Allá, derivada de u respecto a x, más derivada de v respecto a y, más derivada de cw respecto a z igual a 0. Primero que voy a hallar u, v y w, ¿no? Hallo u, v y w. El u está al costado del i, o sea, esto de acá. Perfecto. 10 más 15x. El de acá, menos 8y más 3x. Ya, veo que no va a salir. Así que voy a poner acá 10. Ahora sí. Luego, 0. Ya está. Reemplazo entonces, ¿no? Reemplazo, digo, diferencial de 10 más 15x respecto a x, más diferencial, bueno, derivada parcial, perdón, menos 10y más 3x sobre y, más 0 igual a 0. Ya está. Reemplazando, ¿qué me sale? Me sale que 1 es 15. Chámale, este que valga 15. Sí, está bien. 15, que está valga 15. Ya está. Ahora sí. Queremos que cumpla, pues. Si no cumple, ya ahí se acaba el problema. Está 15 y acá sale menos 15. Igual a 0. ¿Cumple o no cumple? Cumple. Ya está. Le pongo acá abajito. Cumple. Conservación de masa. Ya está. Terminé el paso 1. ¿Puedo seguir? Sí, puedo seguir. Paso 2. Navier-Stokes. Es el paso 2. Navier-Stokes. A ver, ¿qué componentes tengo? Tengo X y tengo Y. Ok. A ver. Componente X. O sea que voy a usar U. Vamos a ir con el componente X. Primero, densidad de qué? De U, ¿no? Sería de la derivada de U respecto a T igual a derivada parcial, bueno, menos derivada parcial de X más la densidad por la gravedad en X más la viscosidad por la diferencial de, bueno, lo voy a poner en rojo porque resalte, ¿eh? Laplaciano, ¿no? Laplaciano de U. Ya está. Luis, ¿cómo resuelvo esto? Primero tengo que tener en cuenta qué cosa es U. U es, ¿qué cosa? 10 más 15x. Ya está. Vamos a resolver. No se maree. Digo entonces, densidad multiplicado por la derivada material de ese U. ¿Qué es la derivada material? Recordamos derivada material, ¿no? No sé si se acuerdan. Derivada material de C, supongamos. ¿Qué cosa era?
derivada parcial de c respecto al tiempo más ¿cómo era? Ah, ya me acordé. Derivada de la velocidad por c. ¿Se acuerdan esto, no? Ya está. Eso de ahí es. En este caso no es c, en este caso es u. Entonces va a ser así. Ya está. Digo entonces, derivada parcial de u respecto al tiempo más, y síganme, u por diferencial de u respecto a x más v diferencial de u respecto a y más w diferencial de z, diferencial de u respecto a z. Ya está. Todo esto de acá es. Tú te vas a preguntar, Luis, ¿y cómo sabes qué es esto? ¿Cómo sabes? Bueno, acá le voy a poner multiplicación, ¿ya? Para ahorrar espacio. ¿Cómo sabes qué es esto? ¿Cómo estás tan seguro de que no es otra cosa? Si quieren lo resolvemos, no hay ningún problema. Así se demuestran las fórmulas. Digo entonces, esto se va por acá y esto me queda así. Ya está. Resuelvo esto de acá. Primero habíamos dicho que el u atacaba, ¿sí o no? O sea que quedaría, ¿qué cosa? Esto de acá, así. U, v, w, ¿sí o no? ¿Y qué me quedaría? Derivada parcial de x más derivada parcial de y más derivada parcial de z. ¿De qué? De u, de u, de u. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente por producto escalar, pues acuerdan. El u va con este, el v va con este y el w va con este. Ahí está su explicación de la fórmula. Ahí está su explicación. Lo voy a borrar. Si le han prestado atención, chévere. Si no, van a ver el video. No hay ningún problema. Listo. Tenemos la parte de la izquierda, ¿no? Porque falta la parte de la derecha todavía. Entonces, voy a reemplazar de una vez. U depende de X, fíjense acá. No depende, se va. ¿Qué me quedaría? U depende de X, perdón, U depende de T, no depende de T. U depende de X, sí. ¿Qué me quedaría acá entonces? Acá me queda 15. Y acá, multiplicado por 10 más 15X. No es tan fácil como se veía. Acá hay V. ¿El V cuál es? Vamos a poner acá el V. ¿El V qué cosa es? Menos 15y más 3x. Vamos a poner acá. Voy a poner acá entonces. Menos 15y más 3x. ¿Multiplicado por cuánto? U respecto a y hay, no. O sea que es 0. Ya está. Más. W hay, 0. No hay. U respecto a z hay, no. 0. Ya está. Entonces, ¿qué me queda acá? Densidad. Voy a poner otro color. 10 más 15x, todo esto por 15, más 0 más 0. O sea, solamente me queda esto de acá. ¿Igual a qué cosa? Y ahora continúo. Menos la presión respecto a x, bueno, derivada parcial de la presión de x, ¿qué más? Más la densidad gravedad en x. Luis, ¿qué es gravedad en x? No te compliques la vida. Consideraciones. Gravedad de x 0. Suficiente. 0. Más y continuamos. Si me la dan, la pongo, pues, pero 0. Ya está. ¿Más qué cosa? Viscosidad. ¿Cómo hallo la viscosidad? Temperatura, Luis. Ya, perfecto. Viscosidad por el laplaciano. ¿Se acuerdan el laplaciano? ¿Qué cosa era el laplaciano? Era la derivada al cuadrado, ¿no? O sea que es de u al cuadrado. Bueno, claro. Que es de u, que es de... Bueno, así, ¿no? Mejor así. Dice que luego se confunde. ¿Qué significa esto del cuadrado? ¿Voy a elevar al cuadrado a la u? No, no, no. Se refiere a que la vas a derivar dos veces. Por ejemplo, derivada de u respecto a x. ¿Qué cosa es? 15, ¿cierto? ¿No? Ahora, derivada de esa derivada. Derivada de la derivada de x. ¿Qué es? 0, ¿cierto? Y esto es justamente lo que tengo acá. ¿Entienden? 0. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Acá va a salir todo 0. ¿Por qué? Porque esto está en grado 1. Y si yo el grado 1 lo derivo dos veces, me queda 0.
¿Qué tendría que suceder para que me salga un número? Que esté en grado 2, ¿sí? Ahí sí. Pero está en grado 1, por lo tanto esto sale 0. Y ya está, miren. ¿Qué tenemos entonces? Que la derivada de parcial de presión respecto a x es igual a ¿qué cosa? Menos la densidad por 15 por 10 más 15x. O si quieren lo ponemos adentro. Por 150 más 225x. Ya está. Sencillo. Ya hicimos en componente x. Estuvo chévere. Ahora vamos a hacer en componente y. Pero primero voy a chequear mis mensajes. Ay, a ver. Ya. Ya está. Ahora sí. Vamos a hacer en componente y. Copiamos todo esto. Pegamos. Componente y, es decir, el v. Ahora acá sería v. Acá sería y. Acá sería y. Acá sería v. Esto de acá lo voy a utilizar, así que lo voy a tener. Esto también lo voy a utilizar. Ya está. Esto lo voy a poner acá al costado porque se ve más bonito. Y listo. Acá ya no sería respecto a U, sino respecto a V. Acá lo mismo, ya no va a ser U, va a ser V, V y acá V. El concepto es igual. V está respecto a T, no, 0, se va. U, ¿cuánto es? 10 más 15x. ¿Hay diferencial de U respecto a X? Sí hay, mira. O sea que vale esto 3. Ya está. ¿Más qué cosa? V menos 15y más 3x. ¿Multiplicado por cuánto? De diferencial de v respecto a y. O sea, menos 15. Ya está. Más, ¿tiene w? No hay w, 0. ¿Tiene respecto a z? No, 0. Ya está. ¿Qué me queda? Me queda densidad de 10 más 15. Bueno, con otro color. 10 más 15x. Todo eso multiplicado por 3. Menos 15 multiplicado por menos 15y más 3x. Y todo esto así. ¿Igual a qué cosa? Y decimos, ¿no? Menos la derivada de la presión respecto a y. Déjenme ver si es menos, porque yo me acuerdo que es... Pero supongo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí está bien. Menos esto respecto a y, más la densidad por la gravedad en y, ¿no? Habíamos tenido. Esto obviamente vale 9,81. Más qué cosa, a ver. Acá lo tengo. Más la viscosidad laplaciano al cuadrado de v. ¿Pero qué me doy cuenta? ¿El v está en grado 2? No, por lo tanto, 0. Esto de acá, densidad por 9,81. Ok, ya está. ¿Qué me queda entonces? Densidad, perdón, diferencial parcial de la presión respecto a y es igual a... Y bueno, primero esto lo paso por allá, ¿no? Negativo, y luego le doy con este negativo. Ya está. Sería entonces... Ya me María, espérense. Ya no le paso el negativo, que se quede ahí. Ya está. Me queda densidad de, y acá sí puedo reemplazar, pues, ¿no? Acá sí puedo saber. 30 más 45x menos, bueno, más 225y menos 45x. Se va 45x, se va 45x, me queda ¿qué cosa? 30 más 225y. Ya está. Y como tiene densidad, simplemente lo paso por allá, menos 9,81. Ya está. ¿Qué me queda entonces? La densidad de la presión, densidad que hablo, diferencial parcial de la presión respecto a y es igual a densidad por 225y más 20,19. Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Ok, sí, está bien. Ya está, nada más. Y ya lo tengo. Ay, Luis, mucho está demorado. Pero sí. Ahora sí, paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Solución suave.
¿Cumplirá? Vamos a ver. ¿Qué era solución suave? De diferencial de y, ¿del qué cosa? Diferencial de p, diferencial de x. ¿Igual a qué? Diferencial de x de diferencial de p, diferencial de y. Ya está. Voy a corroborarlo. Acá tengo esto, voy a ponerlo. Acá me faltó poner el negativo, ¿no? Casi se me olvida. Ya está. Justo estaba pensando en el negativo. Ahora sí. Tengo esto, ¿no? Tengo esto por este lado. Y tengo esto por el otro lado, ¿no? Esto de acá. Reemplazo simplemente. La derivada de y respecto a todo esto, menos diferencial de 150 más 225x, igual a diferencial respecto a x de menos densidad de 225y más 20,19. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿este de acá está respecto a y en algo? No. O sea que esto sería 0 y este sería 0. Ya está. 0. ¿Este de acá está respecto a y en algo? No. 0. Cumple. Solución suave. Ya está. Sencillo. Ahora me voy con el paso 4. Paso 4. Paso 4. ¿Qué hacemos? Igualamos, ¿no? Hallamos presión en X y en Y. Ya está. Digo entonces. Estoy un poco cansado también. Hallo la primera, ¿no? Voy a integrar la primera. Es a través de la integración. Diferencial de P, diferencia de la presión de menos densidad por 150 más 225x, diferencial de x. Ya está. ¿Qué hago? Integro. ¿Qué me queda? La presión respecto a xy igual a menos la densidad por 150, bueno, acá lo puedo hacer, ¿no? 150x más 225x al cuadrado sobre 2. Ya está. ¿Más qué cosa? Una constante en y. Suficiente. ¿Aplico lo mismo para el otro? Sí, normal, no hay problema. Ya tengo este de acá primero. Podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos integrarlo esto de acá o podemos derivar, como ustedes prefieren. Yo lo voy a derivar. Voy a hacer qué cosa? Derivarlo respecto a y. Tengo entonces derivada de la presión respecto a y. Bueno, así sería, ¿no? Igual a menos esto, todo esto se va. ¿Qué me queda? C de y. Así, ¿no? Está. ¿Igual a qué cosa? Y lo igualo a lo que tenía acá, ¿no? A esto de acá. O lo pueden hacer como el primer caso que hice, ¿no? Cualquiera de los dos es aceptable. ¿Qué voy a hacer? Integrar. Ya está. Me queda C de Y es igual a menos densidad de 225 sobre 2 por y cuadrado más 20,19 por y. Y todo esto más una constante K, ¿sí o no? Ya está. Creo que no me falta nada. No, creo que no. Bueno, acá se le pone d de y acá se le pone d de y. ¿Ya? Bueno, acá no es necesario. O sea, esto de acá es como si yo dijera c de y, diferencial de y. ¿Ya? Es lo mismo. Es por eso que estoy haciendo eso. Se vayan a confundir. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Juntamos, ¿no? Juntamos. O reemplazamos, como lo quieran poner. Decimos entonces que esto es igual. Copiar. Pegar. Acá ponemos este de acá, ¿no? Incluso se le puede juntar, ¿no? Porque tiene la presión. Bueno, lo juntamos entonces. Pensé, quiero ver. Sí, tienen incluso el mismo negativo, así que más 225 sobre 2 y cuadrado más 20,19
Y. Y todo esto más K. Ya está. Luis, pero a mí no me pedían en XY. Me pedían en 1 y 2. Ah, ya. Primero digo de que el K vale 0. Porque me incomoda. Ya está. Me piden en 1 en 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? X vale 1. Y vale 2. Reemplazo entonces. Presión en 1,2 es igual a menos la densidad por 150 por 1 más 225 sobre 2 por 1 al cuadrado más 225 sobre 2 por 2 al cuadrado más 20,19 por 2. Ya está. Y el más K no importa. Tengo la presión en 1 y 2 es igual a... Y acá continúo, ¿no? Voy a usar mi calculadora. 150 más 225 sobre 2 por 1 al cuadrado más 225 sobre 2 por 4 más 20,19 por 2 y me queda menos la densidad 752,88. Y ya está. Acá acaba. Luis, ¿le puedo decir densidad a 1000? Claro. Temperatura 5 grados. Densidad igual a 1000. Presión en 1 y 2 es igual a por 1000 menos 752,880 pascales. Se acabó, muchachos. Terminamos el tema de hoy. Espero hayan podido entenderlo. Ya vieron que los pasos son sencillos. No es nada complicado, no es nada del otro mundo. Y nada. Eso sería todo, chicos. Ya no me queda más que decir. Así que termino la grabación.